Vamos a mirar estas lecciones que siguen. Esta lección 8 es un poquito más larga y la lección 8 tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo. Esto es una lección muy hermosa. En este momento yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué han escuchado o qué han escuchado o leído acerca de la persona del Espíritu Santo? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué han escuchado o leído acerca de la persona del Espíritu Santo? ¿O qué pregunta tienen hasta la fecha sobre el Espíritu Santo que nadie les haya podido contestar? ¿Mm? ¿No tienen ninguna pregunta o qué saben del Espíritu Santo? ¿Quién es para ustedes el Espíritu Santo? No con base en el afiche que hicieron, sino en general. ¿Qué es para ustedes el Espíritu Santo? ¿Quién es? Para mí, las tres personas, que es el Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? O sea, de esas tres, ¿qué crees que hace el Espíritu Santo? Este fue el que dejó Dios aquí en la tierra para consolarnos. Así lo entiendo. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Para mí el Espíritu Santo es como mi guía, mi papá, porque pues de todas maneras, independiente, pues él dice que es padre, entonces pues para mí ha sido mi padre y como veíamos también en las lecciones anteriores que lo de las 5 vías de alimentación, pues decía ahí que era la paternidad, entonces para mí él es mi papá, mi todo. Listo. ¿Quién más quiere contarnos qué dice o qué sabe del Espíritu Santo? ¿O qué duda tiene sobre el Espíritu Santo? Algo que no le haya podido contestar nunca. ¿No? ¿Ninguna duda? Entonces vamos a mirar la lección 8 y a partir de la lección 8 yo sé que de pronto van a surgir inquietudes o de pronto vamos a aclarar inquietudes que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la lección 8 antes de mirar los afiches de ustedes, yo los muestro ahorita en el momento que sea oportuno. Entonces. ¿Y pero luego ganamos en la lección 7? Ay, no, sí. Bueno, entonces esta lección es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a buscar aprender en esta lección de hoy? De el Espíritu Santo. Hay un versículo inicial que es: no os embriaguéis con vino, en lo cual, ay, perdón, se me fue. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso está en Efesios 5:18. Entonces, ¿cuál es el indicador del logro de esta lección? Conoce las enseñanzas bíblicas básicas sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que es una persona, pero no sabemos exactamente qué será lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, lo que queremos aclarar en esta lección es precisamente cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros escuchábamos al Señor en el libro de Hechos y aún en Lucas, cuando les decía a los discípulos que permanecieran unidos porque recibirían poder cuando llegara el Consolador, ¿cierto? Entonces, sabemos que Él ha ofrecido una vida de poder y abundancia. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de recibirla y vivirla como Él lo dice, pero muchas veces nos dejamos enredar en muchas cosas. Él nos dijo que podemos vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Ustedes lo van a leer en Juan 14,
del 12 al 13. Ese poder fue el que hizo que hombres como los discípulos de Jesús, que eran unos hombres sencillos, que eran unos hombres humildes, se convirtieran en unos testigos incansables y valerosos de Cristo. Tanto que fueron usados por Dios para cambiar el curso de la historia. Uno de los casos que más conocemos es el del apóstol Pedro. Pedro, acuérdense que hasta llegó a negar a Jesús. Pedro era muy, digamos, colérico. Pedro era impulsivo, pero en el momento en que fue atrapado el Señor Jesucristo, Pedro lo negó. ¿Por qué razón? Porque tuvo miedo. Pero ese mismo Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, predica y logra que se conviertan 3,000 en una reunión. En una reunión, porque fue investido del poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos enseña, es la tercera persona de la Trinidad, como lo decía él. O sea que es igual al Padre y al Hijo, y tiene todos los atributos de una persona. Entonces vamos a mirar las características del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:11, en 1 Corintios 2:11 dice la palabra de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene intelecto. Y en el mismo 1 Corintios, pero en el capítulo 12, versículo 11, nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando dice como Él quiere, nos está indicando que tiene voluntad, o sea que va intelecto y voluntad. Y en Romanos 15:30, nos muestra cómo el Espíritu Santo tiene sentimientos. Cuando nosotros leemos ese versículo, el versículo 30 nos dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ese Espíritu está con mayúscula, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí está hablándole Pablo a los romanos. Entonces, las características que tiene el Espíritu Santo que hacen que sea una persona es que tiene intelecto, voluntad y sentimientos. Eso tiene el Espíritu Santo. Pero además es consolador, porque está llamado a estar a nuestro lado, dando poder, amor y dominio propio y a cada uno de nosotros. El Señor Jesús le dijo del Espíritu Santo que vendría el Consolador. Por eso ahora Delis nos compartía eso. Para mí es el Consolador que dejó el Señor en este tiempo. Sí, en Juan 14, 16 y 17 dice, espérate un momentico, que me fue a Hechos. En Juan 14, 16 y 17 dice la palabra de Dios, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pues el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces vamos a mirar acá, voy a dejar de compartir esto para ver sus afiches y vamos a mirar el primero. El primero le tocaba a Olmedo de acuerdo a 1 Corintios 3:16. Aquí se los voy a mostrar. Olmedo, espérese a ver cómo se los muestro ya. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué nombre tiene ahí el Espíritu Santo? A ver, Olmedo. 1 Corintios 3:16.
A ver, ¿nos quieres Templo. explicar? ¿Cómo dices? Yo soy templo, nosotros somos templo. Ahí está la figura del Señor. ¿Sí? Ajá, Somos nosotros templos. Somos templos de Dios. del ¿Sí? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y ahí está el templo y la mano. ¿Sí? Del Ajá, Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí está indicado como la casa de Dios. Ya, la casa de donde nosotros. Pero nosotros todos somos templos de Dios. Todos nosotros. Cada uno de perfecto. nosotros. ¿Sí? Entonces, pero el nombre que le da ahí en 1 Corintios 3:16 es Espíritu de Dios, ¿cierto? El ¿No Espíritu sabes de que Dios, sois señora. templo de Dios? Y que el Sí. Espíritu de Dios mora en nosotros. Ese es el primer nombre que tiene el Espíritu Santo. Muy bien, Olmedo, muchas gracias. Ahora vamos a mirar el del combo de Arnold, Delis, ya se los muestro. Abraham. Ustedes tenían Romanos 8:2. No, Roma- Hebreos. Ay, perdón, Hebreos 10:29. A ver, ¿qué Sí, es? señora. ¿Qué significa eso? Explíquenlo, pues. Dice Hebreos 10:29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Entonces nosotros con este dibujo lo que representamos es que este hombre representa los castigos, digamos, como él pisoteó la palabra de Dios y al final se presenta ante el Espíritu de gracia para que lo redimiera. O sea, el nombre que recibe ahí es Espíritu de Gracia, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a mirar el que sigue. Y el que sigue era el de Luisa y Jamie. Ya los mostramos. El de Luisa y Jamie, bueno, está un poquito, es que no lo puedo voltear, pero dice es Romanos 8:2. Entonces, ¿qué es? Expliquen pues Jamie y Luisa. Estamos viendo Romanos 8:2. ¿Qué dice Jamie y Luisa? No soy Luisa, soy Jamie. Bueno, Jamie, ¿qué representa? Pero el líder no se ve. Ah, ya. Dice. Espere un momentito. Yo lo tenía y lo acabé de quitar. Dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ajá. Entonces, con el dibujo Entonces, ese representa es el espíritu de vida. el espíritu de vida. El Muy bien, espíritu de vida. muy bien, ese es Por el eso otro le nombre. pusimos ella es mi hermanita y entonces salió el niño. Muy bien, dio vida. Perfecto, Sí, espectacular. señora. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a mirar el de Clarenita, que es Juan 16:13. Clarena, ya lo vemos. ¿Aló? ¿Me escucha leer? Sí, te escucho. Cuéntanos, Eh, Clarenita. Bueno, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, pues, yo lo entendí en mi afiche, pues hice la palomita que siempre nos han enseñado que significa el Espíritu Santo, y Ajá, la tierra, que cuando nuestro Señor venga a la tierra, que Él nos habrá a decir la verdad. Y pues yo que entiendo que es la verdad, pues la Biblia, y la ajá. verdad es que Él murió por nuestros pecados. Muy Entonces, bien. Entonces recibe el nombre de Espíritu de de verdad, verdad. ¿cierto? Ese es el otro nombre que recibe el Espíritu Santo. Muchas gracias, Clarinita. Bueno, muy bien con sus tareas. Entonces vamos a seguir con nuestra presentación.
Líder, qué pena, el de Abraham y, bueno, y ellos, ¿cuál era, líder? Es que lo que pasa es que se intercortó la comunicación. Era el de Hebreos 10:29, espíritu de gracia. Espíritu de gracia. Entonces, pero ya lo miramos. Entonces vamos a Sí, seguir. no, sí lo alcancé a ver, pero es que, o sea, cuando dijeron el nombre no lo alcancé a escuchar. Listo, espíritu de gracia. Nos falta uno por ver, es el espíritu de santidad. El espíritu de santidad está en Romanos 1:4. Romanos 1:4 nos dice la palabra de Dios, en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ese es el otro espíritu, el nombre que recibe el Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo nos entra en el reino de Dios. En Juan 3:5 nos dice la palabra de Dios, en Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que el Espíritu Santo es el que nos entra en el reino de Dios, que es lo que tenemos que apropiarnos de esa promesa y de ese conocimiento. Pero además el Espíritu nos guía a la verdad. En Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso fue el que representó Clarenita, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo es el que nos muestra absolutamente todo, porque Él es el que tiene el conocimiento de Dios. Además nos muestra su palabra. En Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, usted tiene que leer orándole primero al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable a su entendimiento. Es decir, que abra su mente y usted pueda recibir la palabra de Dios. Otra de las tareas del Espíritu Santo es que recibiremos poder. En Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos da el denuedo para hablar de la palabra de Dios. O sea, usted no se puede quedar callado en el momento en que usted es lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se encarga de hablar por usted. Mire, hay muchas situaciones en el momento en que uno menos lo espera, hay muchas situaciones donde el Señor lo usa uno. Yo me acuerdo que yo recién había conocido de Cristo y tuve una reunión en el colegio de mi hijo, que era el jardín infantil. Imagínense, él estaba en preescolar. Mi hijo ya va a cumplir 26 años y él estaba en preescolar. Y había una reunión de padres de familia, y yo estaba, pues yo recién había conocido al Señor, pero pues sí, ya había hecho mi CF1, que mi CF1 fue de 2 meses. Eso la líder me cogió y todos los días me daba clase. Entonces, en ese momento estábamos ahí, algo me decía, párese y hable, párese y hable. Y yo, callada, callada. Hasta que la directora del jardín, como yo en ese tiempo, pues yo era concejal de ese municipio, la directora del jardín dijo, ay, quisiéramos escuchar las palabras de la concejal Nancy, ya que está aquí y hace parte de los padres de familia. O sea, como yo no me paré por mi cuenta, aún Dios se encargó de usar la vida de la directora para hacerme parar. Y obviamente yo opiné sobre el jardín, pero no me pude quedar callada y compartí de Cristo. Eran más o menos 100 padres de familia que estaban ahí porque era en un parque recreacional. No sé si todos harían la oración de fe, pero yo no me pude quedar callada porque el Espíritu Santo se encargó de hablar por mí. Entonces, hay 4 principios sobre el ministerio del Espíritu Santo y usted debe apropiarse de esos principios. ¿Por qué razón? Porque el Señor se encarga de hablar a su vida a través del Espíritu Santo.
Esos 4 principios, ¿cuáles son? En primer lugar, Dios ha provisto para el cristiano una vida abundante. Ahí hay unas preguntas que yo le invito a que usted tome nota de ellas. Acuérdese que como estas se las voy a enviar otra vez en video, pues usted las puede ir contestando. Y es leer esos versículos. En Juan 10:10b, ¿cuál es el propósito de la venida de Jesucristo? Él nos dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Otra pregunta es, ¿en qué consiste la vida abundante? Usted encuentra la respuesta en Gálatas 5:22-23, que es el fruto del Espíritu Santo. Y otra pregunta es, ¿qué recibirán los que creen en el Espíritu Santo? Eso lo encuentra en Juan 7:37 y 39. Estos 3 no me lo tienen que enviar. Esto es para que ustedes estudien y profundicen en este tema. Entonces, el primer principio sobre el ministerio del Espíritu Santo es que Dios ha provisto para el cristiano una vida abundante. El segundo principio es que la mayoría de cristianos no están experimentando la vida abundante. La mayoría de cristianos no la experimentan. Y ustedes ven esos versículos en Romanos 7:14-24. En primer lugar, el cristiano no se entiende a sí mismo. Eso lo ven en los versículos 15 y 16. El ego toma el control. Lo ven en los versículos 17 y 20. No puede hacer lo bueno. Lo ven en los versículos 18 y 19. Todo de Romanos 7. La tendencia a desobedecer y justificarse. Lo ven en el versículo 17 y 21. Y es esclavo de la ley de pecado. Lo ven en el versículo 23. Todo esto está en Romanos 7, del 14 al 24. Cuando uno lee ese Romanos 7, uno dice, uy, pero Pablo estaba súper carnal. Porque es que Pablo dice, es que yo no entiendo qué me pasa, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Bueno, él andaba en ese aspecto. Pero luego pasa a Romanos 8 y ya ve la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, el segundo principio es que la mayoría de cristianos no están experimentando esa vida abundante. El tercer principio es que el Señor Jesucristo prometió esa vida llena y abundante. Y la vida llena y abundante es cuando estamos llenos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, entra con él el Espíritu Santo. Entonces, usted eso lo puede ver en 1 Corintios 6:11. No todo cristiano es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque en Efesios, que fue el versículo que vimos primero, dice, no os embriaguéis con vino, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso está en Efesios 5:18. Entonces, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Por fe. Ese es el cuarto principio. Somos llenos del Espíritu Santo por fe. Querer ser lleno y controlado, rindiendo mi vida a su plan. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Esos son los pasos para ser llenos del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 5:6. En segundo lugar, ponerme de acuerdo con Dios sobre el pecado. Es decir, si usted ha pecado, confiese delante de Dios. Dígale, Señor, yo quiero cambiar esta parte. En tercer lugar, rinda cada área de su vida a Dios. De acuerdo a lo que dice Romanos 12:1. Que dice que nos rindamos como sacrificio fragante a Dios. En el cuarto punto, orar específicamente por la llenura del Espíritu Santo, es decir, pida la llenura del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, agradezcan a Dios que le ha llenado como expresión de fe. Eso está en 1 de Juan 5, del 14 al 15. Entonces, nosotros somos llenos del Espíritu Santo por fe, pero esos son los 5 pasitos que usted debe seguir. Querer ser lleno y controlado rendiendo su vida, ponerse de acuerdo con Dios, rendir cada área de su vida a Dios, orar específicamente por la llenura del Espíritu Santo y agradecerle a Dios que le ha llenado como una expresión de fe. ¿Cómo caminamos con el Espíritu? ¿Se acuerdan el trencito que vimos la vez pasada? Entonces, la base de nuestra confianza es el hecho, que es Dios y su palabra. La fe, ¿qué es? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice Hebreos 11:1.
Eso es la fe. Ese es el combustible que yo uso para poder mover esta locomotora. Acuérdense que los trenes, en ese segundo vagón que iba pegado a la locomotora, va el combustible. Y el combustible es la fe. ¿Y qué hace después? Que jala el resto de mi vida, los sentimientos. ¿Cierto? Entonces, este es el tren del que usted se debe apropiar. El hecho es Dios y su palabra. Luego está la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por último, los sentimientos. En Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. O sea que tenemos que andar de acuerdo a cómo lo hemos recibido a Cristo. Y lo recibimos fue por fe. Lo recibimos por fe. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para el conflicto espiritual. Seguramente la mayoría de ustedes y yo lo hemos vivido. ¿Por qué razón? Porque nosotros traemos unas concepciones dadas por el mundo y por la religiosidad. Y cuando empezamos a conocer la verdad, entra el conflicto espiritual. Y entra el Señor Jesucristo a convencernos de la verdad y luchamos contra lo que hay en nuestra mente y en nuestras emociones. Entonces yo debo descansar en el Señor. ¿Para qué? Para no caer, como lo veíamos en la lección pasada, en ser un cristiano carnal. Carnal. ¿Por qué razón? Que tengo a Cristo en mi corazón, pero no le dejo tomar el control. Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, Primera de 5, de 6 al 7. Pues, bajo la poderosa mano de Dios, echado tu casura sobre él, por el cuidado de vosotros. De nosotros que estamos en la vida, debemos hacer el Señor. Y de toda vida, reposente, demandando una carga y de pasa. Bueno, como aplicación, vamos a mirar que conocer al Espíritu Santo de manera personal y mantener una comunión permanente con Él nos permite disfrutar del amor del Padre y de la abundante y gratuita vida dada por Dios, por Cristo Jesús. Asimismo nos da poder para resistir la tentación y el pecado, y Él es nuestra herencia como cristianos. Entonces vamos a mirar la lección que sigue para hacer otro break ahorita y ya entrar a las dos últimas. Esta vez ha sido larguita porque ustedes saben que era una materia bien larga, que eran 6 lecciones, pero acuérdense que van a quedar aquí grabadas para que ustedes las puedan ver. Entonces, la lección que sigue es la experiencia de testificar de Cristo, que es la lección 9. Entonces ya se las voy a mostrar rápidamente. La vamos a mirar. La vamos a mirar para hacer otro break y ya entrar en la última parte. Y poder ahí sí descansar. Bueno, entonces la lección 9 habla de la experiencia de testificar de Cristo. Este es el versículo que hemos tenido como bandera y que ya se lo deben aprender de memoria. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión. Ese es el versículo que nos muestra la gran comisión. Y con esta lección vamos a comprender la necesidad de conocer y aplicar las herramientas prácticas y útiles para evangelizar, ¿cierto? Entonces, una de las cosas más importantes es que yo debo mostrar a otras personas cómo pueden experimentar el plan de Dios como yo lo he experimentado.
Eso es lo que yo debo hacer, el poder decirle a otra persona lo que yo he vivido con Cristo. La Biblia lo enseña y la experiencia lo confirma. El discípulo que no comparte su fe con otros desde el principio tiene dificultades en su desarrollo espiritual. Se va quedando. Y tarde o temprano, el discípulo debe hablar de Cristo a sus amigos y familiares. ¿Por qué? Cuanto más pronto lo haga, mejor. Porque el cristiano que no evangeliza, que no comparte, se va quedando estancado. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esa importancia. Debemos entender lo que Cristo entendió. ¿Cristo qué dijo? El alma del hombre era tan trascendente, de trascendente valor, que él gustosamente cambió ¿qué? Toda su corte de gloria por una vida de pobreza, sufrimiento y muerte, solo por buscar la salvación de lo que se había perdido. Buscar salvar lo que se había perdido, eso fue lo que Cristo quiso, porque le daba el valor que tiene un alma, el valor que tiene una persona, solamente por usted y por mí. Su interés era tan real y genuino que usted vio en la Biblia que Cristo lloraba, lágrimas varoniles rodaban por su rostro, lleno de compasión. ¿Por qué hay que testificar? Sencillamente porque hay que obedecer a su mandato, el mandato que está en Mateo 28, del 18 al 20. ¿Por qué otra razón? Porque las personas están perdidas y con necesidad de salvación. Eso ustedes lo van a estudiar en Romanos 10, del 13 al 15. ¿Por qué otra razón? Porque la gente tiene hambre y sed de Dios. Juan 14, 35. ¿Por qué otra razón? Porque el método de Dios para llevar la salvación a las personas somos nosotros sus hijos. Ese es el método de Dios, los hombres, es el método de Dios. Entonces, ¿qué es lo más grande que ha sucedido en su vida? Pregúntese usted, si no fue que alguien le compartiera de Cristo. ¿Y qué es lo más grande que podemos hacer por otros? No hay un ser humano que esté completo sin Cristo. Toda persona tiene una gran necesidad de Dios, no importa la posición que tenga. Mire, yo hace más de 8 años, tal vez, que trabajé con la Secretaría Distrital de Ambiente y tuve mi compañera de oficina a la que traté de compartirle de Cristo todo el tiempo, y ella me dijo: yo te amo mucho, tú eres una cristiana que yo respeto, pero a mí déjame tranquila, a mí no me compartas nada. Y así lo hice, orando todos los días por ella. ¿Qué pasó en Semana Santa? Le hice una videollamada para saber cómo estaba ella, cómo estaba su mamá y cómo estaba su hermana. Simplemente les pregunté cómo les ha ido en la cuarentena. Y me dijo la mamá: estamos tensionadas, tengo mucha tensión, estoy asustada. Y yo les dije: yo también viví asustada, pero Cristo ha hecho una cosa espectacular en mí. Y vea, después de 7 años de orar por esa mujer, recibió a Cristo, ella y su mamá. ¿Por qué? Porque decía: en este momento comprendo que no hay otra salida. Que yo, con todo lo que sé, ella es veterinaria, médico veterinaria, pero con todo lo que sé, yo no tengo absolutamente ninguna seguridad que no sea en Dios. Hasta le he pedido, imagínate, me decía ella, hasta le he pedido a Dios que el presidente se asesore de realmente los que sepan. O sea que ella reconoció después de muchos años que necesitaba a Cristo. Y yo lo pude compartir y eso me satisface. Mejor dicho, ya con eso se ganó el 2020 para mi vida, con que ella hubiera recibido a Cristo. Entonces, ¿cuáles las condiciones para yo testificar de Cristo eficazmente? Yo tengo que asegurarme que yo personalmente tenga a Cristo en mi vida, que yo realmente lo haya recibido como Señor y Salvador, porque es que muchas veces lo recibimos como Salvador, pero no lo hacemos Señor de nuestra vida. Entonces, rindámonos, que realmente yo rinda mi vida a Cristo, que no haya ningún pecado que yo tenga oculto delante del Señor, que yo lo pueda confesar delante de Él, que yo tenga la llenura del Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo: tú me debes llenar, porque sin ti yo no puedo compartir de Cristo. Y haga una lista de personas a las cuales usted les va a hablar del Señor. Haga una lista y todos los días ore por esa lista, pero esté dispuesto
a compartirle a cualquier persona, porque uno se encuentra con con cualquier persona a todo momento. Pero usted haga una lista y con esa lista esté orando. Y antes de hablar con esa persona, órele a Dios y dígale que seas tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Vaya la gente. Cuando usted decide hablar, Cristo encontrará, de Cristo usted va a encontrar personas dispuestas. Y el Espíritu Santo se encarga de hacer todo. Y finalmente usted espere los resultados. Usted abre la boca, pero el Espíritu Santo es el que convence. No es usted, es el Espíritu Santo el que convence. Entonces, hay unas barreras. En primer lugar, hay barreras para evangelizar. Y es que yo no me siento preparado. Es que yo no soy capaz de hablar. Es que la falta de preparación es una barrera. Otra barrera es que a veces no conozco cómo presentar ese mensaje. Otra barrera es el temor. Nosotros debemos enfrentar los temores y no tener temor al hombre. Otra barrera es el miedo a fracasar. Ay, ¿qué tal que la gente me diga que no? Tranquilo, la gente está buscando quien los guíe. Hay temor de que no se involucren en el discipulado. Ay, es que yo le comparto, pero no quiere ir al distrito. Eso no es tarea suya. Siempre van a levantarse discípulos, así no sean ellos, así no sean las que usted les ha compartido. Entonces, esa falta de preparación, ¿cómo se suple? Leyendo las 4 llaves que ya se las había compartido. El temor del hombre, ¿cómo? Enfrentándolo, orando al Señor. El miedo a fracasar, no. Si le dicen que no, no importa, usted cumplió con lo que tenía que cumplir, pero igual la gente está buscando. Y el temor a que no se involucren, no importa, no importa, el Señor le dará otros discípulos también. ¿Cuáles son los métodos de evangelización? El primero, pues es las 4 llaves espirituales. Nosotros tenemos otras 4 llaves que son las teoterápicas y tenemos, hoy compartimos una que son las 4 llaves del Espíritu Santo, que son esos 4 puntos que les di en la clase anterior. Otra forma de evangelizar es el testimonio personal. ¿Por qué razón? Porque una persona que ve su vida dice, yo quiero ser como esa persona, ¿cierto? Y hay una cosa importante, es que usted no se debe, cada vez que vaya a evangelizar, no dé una prédica completa, de cápsulas corticas y vaya al grano, a lo que la gente necesita. ¿Por qué razón? Porque es la única forma de que la gente le escuche, ¿cierto? Entonces debemos prepararnos para llevar de manera clara y bíblica el mensaje de salvación. No importa cuál sea el método que usemos, podemos decir en términos generales que si hablamos de Cristo a otros, en el poder del Espíritu Santo, podemos dejar con toda confianza los resultados a Dios. Cristo consideró al ser humano de tal valor que cambió su vida como rey para vivir y entregarse hasta la muerte como muestra de su amor por los perdidos. Entonces usted y yo estamos llamados a evangelizar.